¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de media, mediana y moda, y ahora veremos un ejemplo de cómo encontrar la media, la mediana y la moda para datos agrupados en intervalos. Y vamos a encontrar la media, la mediana y la moda para este conjunto de datos que corresponde al peso de algunas personas, y vamos a empezar de una vez con el promedio. Y la fórmula para encontrar el promedio es esta, es la suma de los x por f. Algunas fórmulas vienen sin la i. X sub i por f sub i, algunas fórmulas, como les digo, vienen solamente x por f, es la misma vaina, dividido en el número de datos. Entonces, primero, ¿cuál es el número de datos? El número de datos es la suma de la frecuencia absoluta. Entonces, aquí dejé unas casillas en blanco para explicarles qué es lo que hay que hacer. Aquí sumamos, y si sumamos todas estas casillas me da 30. Esto que está aquí es el número de datos. Esto lo explico para las personas que estén haciendo esto ya teniendo la tabla. Obviamente primero debíamos haber hecho la tabla. Si ustedes no la saben hacer, aquí les dejo el link para que vayan y vean el video o los videos en los que explico cómo hacer las tablas. Entonces ya tenemos que aquí está el número de datos, que es n mayúscula o n minúscula. Aquí es n por ser la muestra, y aquí dice la suma de las x por f. Siempre que veamos esta formulita con la suma y que tengamos que hacerlo con tablas, siempre les voy a explicar lo siguiente. Supongamos que me dijera la suma de las f. ¿Qué quiere decir esto? La suma de la columna f. En este caso la suma de la f sería toda la suma, que aquí en este caso fue 30. Como aquí dice la suma de los x por las f, entonces debemos tener una columna que diga x por f. Por eso aquí dejé el espacio. ¿Por qué? Porque debo hacer esa columna, o sea, aquí debo escribir x por f. Como les digo, es lo mismo que si dijera x sub i por f sub i. Aquí, bueno, voy a quitarle la i a todos. Se puede trabajar con la i o sin la i, eso es lo de menos. Entonces, suma de los x por f. Y la idea, pues, es hacer esa columna. Aquí dice x por f, o sea, voy a multiplicar la casilla de la x por la casilla de la f. La x es la marca de clase y la f es la frecuencia absoluta. Entonces, multiplico. Aquí sería 51 por 3, que es 153. Luego seguiría aquí 55 por 6, que es 330. Luego 59 por 8, que es 472. 63 por 9, que es 567. Y por último 67 por 4, que es 268. Aquí ya tenemos la columna x por f. Bueno, voy a quitarle aquí como para no confundirnos, solamente la x por f. Pero aquí dice la suma de las x por f, entonces debo sumar y lo que escribo es el resultado de esa suma. En este caso la suma de todos estos valores me da 1790. Aquí les coloqué el símbolo. La suma de las f es esta, la suma de las f mayúscula esta y la suma de las x por f esta. Entonces voy a reemplazar, aquí sería la suma de la casilla x por f, que es 1790, dividido en el número de datos, que como les decía es este número, 30 datos, y esto lo hacemos en la calculadora y me da 59,66. ¿De qué estamos hablando? De peso. En este caso, pues el peso supongo que está dado en kilogramos, entonces el promedio o sea, esas personas en promedio pesan 59,66 kilos. Y vamos a hacer, bueno, voy a dejarles el resumen aquí. Y seguimos ahora con la mediana. Y la formulita para encontrar la mediana es esta, ya la voy a explicar con más calma. Siempre acordémonos que la mediana es el dato del medio. Entonces tenemos primero que encontrar en qué posición está el dato del medio, que simplemente debemos hacer esta operación n dividido en 2. Acordémonos que la n es el número de datos, que es 30. En este caso sería 30 dividido en 2, que es el número 15. Ese número 15, ¿en dónde lo buscamos? Lo buscamos en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces lo busco en esta casilla. Aquí no está el número 15. En el caso de que llegáramos a encontrar el número, por ejemplo, supongamos que esta cuenta me hubiera dado 17. Aquí buscamos en la frecuencia absoluta acumulada y en este caso sí está el 17. Si llegara a estar el 17, la forma es de una vez dar la respuesta. Aquí sería la mediana, sería el límite superior. Acordémonos que aquí les marqué, este número se llama límite inferior y este número se llama límite superior.
O sea que la mediana ya sería el límite superior, que en este caso es 61. O sea que diríamos que la mediana es 61. Pero como generalmente no vamos a encontrar ese número ahí, o sea, es lo más probable, entonces ahí es cuando tenemos que hacer o utilizar esta formulita de acá. Entonces, como no encontramos el número 15, buscamos el siguiente al 15. ¿Cuál es el que está después del 15 en esta columna? Es el número 17. Entonces debo seleccionar ese intervalo, que ese es el intervalo de la mediana. Aquí lo voy a encerrar. ¿Por qué? Porque para eso me sirve esta cuenta, para encerrar el intervalo. Ahora sí, con este intervalo utilizo esta fórmula. Voy reemplazando y les voy explicando. Aquí dice límite inferior. El límite inferior de este intervalo es el número 57. 57 más una división n sobre 2. Acordémonos que el número de datos es este numerito de aquí, 30 dividido en 2. Lo voy a colocar 30 dividido en 2. Ya nos podemos saltar pasos, ¿no? Podría haber escrito 15. Menos la F mayúscula anterior. Cuando es I menos 1, quiere decir anterior. Y cuando es I más 1, que ya ahorita lo vamos a ver con I más 1, es la siguiente. Entonces, en este caso, esta es nuestra F que nos interesa y esta es nuestra F mayúscula que nos interesa. Si llegara a decir F sub I menos 1, quiere decir la anterior, F mayúscula sub I menos 1, la anterior, o sea, el número 9. Y si dijera F mayúscula sub I más 1, querría decir la siguiente. Lo mismo con la F minúscula. Si dijera F minúscula sub I menos 1, quiere decir menos anterior. Y sub I más 1 quiere decir la siguiente. Ahorita vamos a practicar con esto. Entonces aquí dice la F mayúscula anterior. ¿Cuál es la anterior? La anterior es el número 9. Y aquí abajo dice F sub I, o sea, la F en donde estamos, o sea, el número 8. Por la amplitud. En algunas fórmulas o en algunos libros o algunos profesores utilizan la A mayúscula como amplitud. A mí también me gusta la A mayúscula. ¿La amplitud qué es? Aquí les voy a aclarar, la amplitud no es más sino el límite superior menos el límite inferior. Aquí lo tenemos, el límite superior es 61 y el inferior es 57, o sea, 61 menos 57, que eso es 4, o sea, aquí es por 4. Seguimos haciendo estas operaciones, no es más, aquí voy haciéndolas, 57 más, siempre lo último que se hace es sumar el 57. Aquí hacemos estas operaciones. Ya me voy a saltar un paso, 30 dividido en 2, que es 15, y 15 menos 9 es 6 sobre 8 por 4. Aquí pues para hacer esta multiplicación se le coloca un 1 y nos queda 57 más 6 por